Buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí de nuevo para tratar temas como hombre de Estado del más alto interés nacional. Porque cuando habla el presidente del Tribunal Constitucional, y me refiero al doctor Milton Ray Guevara, y da unas declaraciones diciendo Ray Guevara pide aprobar ley sobre la propiedad inmobiliaria en la frontera, advirtió que según la Constitución solo dominicanos pueden comprar terrenos en el área fronteriza. Tuve que recordar inevitablemente todos los años en los que cuando comencé a hacer opinión pública en la televisión, destacaba que en las constituciones de la mayor parte de los países de América Latina tenían un articulado que prohibía dentro de una franja de 5 kilómetros alrededor de la frontera a los extranjeros adquirir propiedades. Luego, en esos procesos que se dan de cambios, nuevas ideas, especialmente en materia jurídica y constitucional, fueron desapareciendo de las constituciones de América Latina esas disposiciones que le prohibían a los extranjeros adquirir en esa franja de 5 kilómetros alrededor de la frontera propiedades. Posteriormente también, como una medida de modernización, entre comillas, también se eliminó el permiso del Poder Ejecutivo para que los extranjeros pudiesen adquirir propiedades en el caso de la República Dominicana. En nuestro país, disposición esa que también fue desapareciendo y eliminándose en otros países de América Latina, dentro de todos esos procesos de cambios que se dieron a partir de la década de los 60 y de los 70. Pero es oportuno destacar que quienes hemos dedicado una vida al sector público, a nuestro país, de prácticamente más de 45 años, llega un momento en que uno recuerda a esos pocos dominicanos y dominicanas que en un momento dado han tenido la gentileza y la cortesía de recordar todas esas opiniones que uno ha dado en público, y por eso quisiera en este caso recordar muy especialmente dentro del libro que publicara el doctor José Rafael Abinader, Ideas Económicas y Sociales, que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que nuestro director también va a permitirme destacar lo que dice la dedicatoria de este libro. Dice: al amigo Roberto Saladín, destacado profesional que ha hecho de la comunicación social un medio para ayudar a resolver los problemas de su pueblo. Santo Domingo, 24 de enero de 1986. José Rafael Abinader, Ideas Económicas y Sociales. Agradezco y siempre agradeceré esa dedicatoria, porque es de los raros casos en que aquí en mi querido país, en República Dominicana, un hombre público de la categoría del doctor José Rafael Abinader nos hizo ese reconocimiento por la amistad que teníamos, y a mi vez yo reciproqué ese gesto de amistad cuando él publicó su libro Una moneda mundial en inglés, en idioma inglés, traducido por una editora universitaria en Estados Unidos de América. Él me pidió, el doctor José Rafael Abinader, que yo hiciera el prólogo de ese libro. Aquí está el prólogo escrito en idioma inglés,
y sobre todo también que independientemente del hecho de haber hecho ese prólogo sobre un tema tan importante como una moneda mundial o una divisa mundial, ustedes pueden ver ahí en la dedicatoria que yo tuve que hacerle, ¿verdad? Dice, ex embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos de América y ex gobernador del Banco Central de República Dominicana y presidente de la Junta Monetaria, febrero 26 del 2004. Hago esto porque en nuestro país no es habitual, como me lo ha dicho muchas veces mi querida esposa Berta Níndez Saladín, que se le hagan reconocimientos públicos a personas que le han servido al país en el pasado. Y en una coyuntura como esta, cuando se necesitan opiniones del carácter de las opiniones que se necesitan, y muy especialmente cuando el presidente, lo vuelvo a repetir, del Tribunal Constitucional, ha hecho una declaración en la que él señala que en la Constitución del 26 de enero del 2010 faltan alrededor de, hay más de 90 leyes complementarias pendientes de aprobación. Por eso hemos querido hacer esta breve introducción para recordar que soy de los pocos que durante años estuve alertando al país sobre la situación de la frontera y muy especialmente de las 5 provincias fronterizas, de la importancia que tenían y muy especialmente cuando yo publiqué este libro, Diario Económico, 1993-1995, que recoge todos los artículos publicados en el periódico Hoy en esa etapa, le dediqué numerosos artículos al tema de la frontera y muy especialmente a lo que estaba ocurriendo con la provincia de Pedernales. Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Hay 2 cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los 3 son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y nos referíamos a que en nuestra vida pública
y en los medios de comunicación, desde el inicio de la misma, allá por los años 80, comenzamos a enfatizar la importancia extraordinaria que tenían las 5 provincias fronterizas y repetía una frase que se hizo popular, una diputada del PRD en ese periodo, cuando ella decía que el país comenzaba en la frontera, no terminaba en la frontera. Independientemente de mi posición personal por mi conocimiento de la historia dominicana a fondo, yo en ese libro, esa compilación de artículos, Diario Económico, ahí enfatizaba el rol que tenían las 5 provincias fronterizas, sobre todo los recursos que se aprobaban en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de la nación para las 5 provincias fronterizas, y yo destacaba desde entonces que la provincia de Pedernales, en ese artículo que publiqué allá por 1992, que los pueblos fronterizos no podían ser olvidados, que de acuerdo con las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, la población estimada en 1987 para Pedernales, óigase bien, era de unos 18.132 habitantes, era prácticamente una provincia deshabitada, que dentro de esos 18.000 habitantes pertenecían a Pedernales 12.337 habitantes y a Oviedo 5.795 habitantes. De hecho, esa provincia tenía la densidad de población más baja del país, ya que tenía unos 18 habitantes por kilómetros cuadrados y tenía un área, la provincia, de 922 kilómetros cuadrados. Precisamente por el seguimiento que yo le di a esa provincia de Pedernales, al igual que a las otras 4, pero muy especialmente por el hecho de que ahí estaba una de las empresas mineras que explotaba la bauxita y posteriormente la Alcoa Exploration Company, más conocida como Alcoa, y posteriormente entró a procesar también y a extraer y a exportar la piedra caliza para la refinería que tenía la Alcoa en Point Comfort, Texas, porque no se puede hacer aluminio, el proceso intermedio, sin piedra caliza. Y ahí destacamos que la salida de la Alcoa representó una pérdida de empleo muy importante para esa provincia y que posteriormente se hablaron de los proyectos de zonas francas industriales en la misma, de proyectos turísticos y sobre todo para que la población pudiese encontrar empleos en la misma. Fíjense los años que han transcurrido de 1992 y por mi trabajo como miembro de la Comisión de Política Minera, desde entonces dediqué tanto tiempo a hablar de los temas de esas provincias fronterizas, que fue lo que llevó al doctor José Rafael Abinader a hacerme esa dedicatoria que he mencionado. Y sobre todo porque cuando llegó además la empresa Cementos Andinos a la misma, a esa provincia de Pedernales, unos años después la misma se cerró y nosotros nos ocupábamos siempre de hablar del potencial turístico que tenía esa provincia, precisamente por la Bahía de las Águilas y Cabo Rojo, algo que ha venido a hacerse realidad en el actual gobierno presidido por el presidente Abinader. Entonces, cuando uno ha pasado una vida hablando de los intereses nacionales y ahora ese alerta que acaba de darle a la nación el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, uno muchas veces se cuestiona, como yo lo hacía, yo por ejemplo me dedicaba a estudiar el presupuesto para establecer qué parte del presupuesto nacional se le asignaba a las provincias fronterizas
a esas 5 provincias: Pedernales, Dajabón, Elías Piña, Montecristi e Independencia. Y cuando uno comparaba el monto total aprobado para las 5 provincias con el monto total asignado en obras públicas, prácticamente a las 5 provincias fronterizas se le asignaba el 3.8%, lo que en 6 años representaba apenas 14.881.000.8 millones de pesos. He querido tocar este tema porque, independientemente de todas las situaciones y opiniones que se están vertiendo actualmente sobre la frontera, y sobre todo sobre la alta prioridad que el actual gobierno le ha dado a la construcción de la verja perimetral, ha llegado el momento de que todos los temas concernientes precisamente a la frontera, se le dé un seguimiento a nivel diario. Vamos a hacer otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín y hablábamos de la alta prioridad que debe otorgársele a las 5 provincias fronterizas. Y yo ponía como ejemplo en los casos de la inversión pública que se había hecho en el periodo precisamente 1986-92, y yo hablaba de que la inversión del sector público en ese periodo había sido de unos 14.881.000 pesos dominicanos, mientras que a la zona fronteriza, a las 5 provincias fronterizas solamente se le habían asignado 567 millones, equivalentes a un 3.8% de la inversión total del gobierno central en esos 6 años, que lamentablemente revela que siempre los diputados y senadores de las provincias fronterizas tenían que pasarse todo el tiempo visitando a senadores, a diputados, a funcionarios del gobierno central para conseguir que se le asignasen fondos a proyectos a ejecutarse
en el caso de Pedernales y en el caso de las 5 provincias fronterizas. Muchas veces, cuando tocábamos estos temas, yo siempre pensaba en las jóvenes generaciones de nuestro país y en el tratamiento desde el descubrimiento de esta isla en 1492 por Cristóbal Colón, en el tratamiento que le habían dado las potencias coloniales y posteriormente a lo que fueron las potencias coloniales, cuando ya otros países europeos asumen el liderato dentro de la segunda etapa del colonialismo, como los casos de Inglaterra, de Francia, Holanda, España, por supuesto, Francia, y ahí, más bien pensando en los jóvenes, uno tiene que volver a repetir que ya en 1493 el Papa Alejandro VI expidió la bula Intercetera, mediante la cual se le otorgaba a España la propiedad de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Ya en 1605, fíjense la evolución que hace la historia, los gobernadores españoles se ven obligados a trasladar las ciudades de Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y Yaguana, a concentrarlas en el sur del país y a dejar abandonado prácticamente el norte y el noroeste de la isla, lo que provoca que esa zona quedó a la merced de los filibusteros. Y gracias precisamente al amigo Franklin Domínguez Cruz, hizo una cronología en la que uno va viendo que fuera de las devastaciones que provocó Osorio, o sea, concentrando las poblaciones de Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y Yaguana en la zona sur, prácticamente alrededor de Santo Domingo, en 1680 se firma el tratado entre las dos colonias llamado la Paz de Nimega, que fue la primera negociación que proporciona una relativa paz entre las dos colonias de Francia y España. Ya en 1697 aparece el Tratado de Ryswick entre España, Francia, Holanda e Inglaterra, en virtud del cual la primera le cede a la segunda la parte occidental de la isla, es decir, que ya ahí le cedieron a Haití. Y luego viene el Tratado de Aranjuez, ciudad de España, que fue ratificado en el convenio de San Miguel de la Atalaya. Ahí se definió que la frontera sería trazada desde la boca del río Dajabón o Masacre por el norte, siguiendo la línea hasta la boca del río Pedernales al sur. Se colocaron 221 pirámides y otras señales. Las pirámides más importantes tenían leyendas que decían por un lado España y por el otro Francia. Ya en 1795, en este estado de guerra en las colonias, España celebra la paz con Francia, cediéndole a esta la parte este de la isla por el Tratado de Basilea, Suiza, el 22 de julio, y que se conoce en Santo Domingo el 18 de octubre. O sea, prácticamente las grandes potencias siempre le han hecho una crítica y nunca han apoyado a la República Dominicana, la que nació en 1844. Esperemos que en próximos programas podremos seguir este diálogo con la juventud, educándola sobre todas esas decisiones de carácter histórico. Cierro este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno, cuando decía: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.